Juan Pablo. Listo, ahí está. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Chicos, los que están llegando de los workshops, tomen asiento que vamos a comenzar. Bien. Vamos a ir comenzando. Super. Bueno, no sé si ahí se está compartiendo la pantalla, Sí, ¿cierto? te escuchamos y te Genial. vamos a dar ya el pase para que comencemos entonces la charla del impacto de las certificaciones en nuestro pad de carrera. Así que bienvenido, Pato JP. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Hola, bienvenidos a la presentación en la cual, como el título lo dice, hablaremos sobre el impacto de la certificación en las carreras de un profesional. Esta presentación salió desde la iniciativa Continuous Learning del estudio Escalable Platform, en donde básicamente esto nace en, o sea, nosotros venimos trabajando durante un tiempo en esta iniciativa, yo y Juan Pablo y Natalie, que no está hoy, no nos pudo acompañar hoy en la presentación, en donde hemos trabajado para beneficiar en el camino que debe tomar un Glover para poder sacar una certificación, ¿ya? Entonces, como presentadores estaré yo, Patricio Vergara, y Juan Pablo Vera. Como focals, que nos estarán apoyando con una mini entrevista que realizará Juan Pablo, está Alan Pérez y Manuel Díaz, ¿ya? Que ellos son como focal dentro de la iniciativa y ya vamos a comentar lo que es un focal. Bueno, y la iniciativa Continuous Learning tiene como objetivo contar con un pub de estudio comprensible que contemple las certificaciones más valoradas por la industria, ¿ya? Y que permita como guiar como a los distintos Glovers a poder encaminarse en una de estas certificaciones que son como las más requeridas dentro de la industria. En la iniciativa Continuous Learning contamos con FOCAL, los cuales son referentes dentro de una certificación en particular de la iniciativa Continuous Learning, los cuales se encargan de entregar tips para que los Glovers puedan ir encaminándose y poder sacar una certificación, ¿no? Acá le doy la palabra a Juan Pablo para que continúe. Ok, buenos días. Muchas gracias. Le estaba preguntando a la organización si pueden unir a Manuel Díaz como panelista, ya que está solo Alan, y comenzamos en unos segundos. Pero inicialmente voy a comenzar con Alan. Alan, ¿te puedes presentar, por favor? Nuestros Hola, invitados. claro que sí. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alan Pérez, pues estoy en Globant hace cerca de 2 años y mi seniority es en Java sobre todo. Yo estoy en el país de Colombia. Mucho gusto a todos. Alan, ¿y cuáles son las certificaciones que tú tienes? Listo, pues actualmente cuento con 2 certificaciones. Una es la certificación en Java 8 y la otra es en Oracle SQL.
Y en este momento estoy terminando de prepararme para la certificación en AWS Cloud Partitioner. El voucher está para el 30 de septiembre, o sea, en 15 días. Mucha suerte con esa certificación. Aún no entra Gracias. Manuel, así que comenzamos con las preguntas contigo y después cuando se una Manuel seguimos las preguntas. ¿Puede avanzar, por favor, Pato? Ahí está Manuel. Manuel, buenos días. Te hacen la misma pregunta. ¿Te puedes presentar, por favor, y contarnos cuáles certificaciones tú cuentas? Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Díaz, tengo aproximadamente 9 meses en Globant. Soy Cloud Engineer Semi-Senior y actualmente cuento con varias certificaciones a nivel de Cloud, por lo menos a nivel de AWS. Tengo la AWS Cloud Practitioner y tengo la AWS Architect Associate. También tengo a nivel de Microsoft, tengo varias certificaciones a nivel Fundamentals, todo lo que es Azure, inteligencia artificial, Data Fundamentals, seguridad, Security Fundamentals, y ya a nivel de asociado cuento con certificaciones de administrador, de developer y de data scientist. Son las más relevantes. Las más relevantes. Excelente, fantástico. Oye, qué bueno contigo entonces, Manuel. La primera pregunta, ¿qué aportó o qué aportaron estas certificaciones a tu desarrollo profesional? A tu juicio. Pero mira, creo que a mi desarrollo profesional las certificaciones le brindaron mucha más seguridad al momento digamos que de exponer estos conocimientos que tú aprendes con la certificación. Hay algo que es bastante relevante, por lo menos en mi caso, y creo que la certificación como tal, el papel como tal de la certificación, es algo que es importante, más no determinante. Sin embargo, todo el proceso que conlleva tener una certificación, todo el proceso que tú lleva a la preparación, todo este tipo de laboratorios que tú vas haciendo, de prácticas, de lectura, de personas con las que tú vas compartiendo para poder llegar a prepararte para una certificación, es lo que te nutren como profesional, es lo que te van dando quizás más complementos, escuchar otros casos de estudios de otros compañeros, escuchar casos de estudio de quizás parte de la comunidad que te está apoyando en esta certificación, es bastante importante porque te va dando una visión diferente del cómo tú puedes aplicar todo el conocimiento que estás obteniendo para la certificación. Fantástico, muchas gracias. Y Alan, la misma pregunta. ¿Qué consideras tú que aportaron esta certificación a tu desarrollo profesional? Bueno, pues considero que las certificaciones son bastante relevantes. Es importante tener certificaciones hoy en día, ya que dichas certificaciones son expedidas por organismos internacionales, como lo son empresas gigantes como Oracle, pues, Microsoft, etcétera. Tener una certificación, o bueno, no solamente la certificación, sino el proceso que se lleva a cabo antes de una certificación, el estudio, todo lo que hay que buscar, lo que hay que aprender, cambia mucho la forma, en mi caso, de desarrollar, sobre todo porque hay un antes y un después de una certificación. Entonces, para explicarme, antes de la certificación, pues yo tenía el conocimiento que había aprendido en la universidad, que había aprendido de algún amigo, de algún compañero de trabajo, que había aprendido en un video de YouTube, etcétera. En el momento en que uno empieza a prepararse para una certificación, uno aprende las bases con el sustento y la explicación de cada una de las cosas que uno diariamente hace. Entonces, no es lo mismo uno decir antes que tenía, no sé, un ejemplo, un bloque de código y uno decía, sí, esto sirve para esto, pero uno no sabía a fondo exactamente para qué funcionaba cada palabrita. El estudio y la certificación nos ayudan a entender todos esos paradigmas y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y eso repercute en buenas prácticas de desarrollo, en que nuestro código va a estar limpio, o bueno, no solo nuestro código, cualquier tipo de certificación que hagamos va a ayudarnos a estar supremamente bien preparados para el día a día en nuestras labores. Fantástico, muchas gracias por las respuestas. Alan, tú haces la pregunta número 2 ahora a ti también. ¿Qué técnica de estudio recomiendas? Bueno, en mi caso hay una técnica que yo suelo usar desde que está en la universidad y es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro básicamente
nos dice que nosotros debemos dividir el trabajo o lo que vayamos a hacer en bloques de tiempo pequeños con descansos pequeños. No es lo mismo nosotros estudiar 8 horas seguidas para algo que va a ser extenuante, aburrido, que nos va a cansar, a nosotros dividir ese tiempo en unas jornadas de estudio diarias. Esta técnica Pomodoro, por ejemplo, yo la aplicaba de la siguiente manera. Yo estudiaba 30 minutos y descansaba 5 a 10 minutos. Entonces, en esos 5 o 10 minutos de descanso me ponía a jugar, me ponía a utilizar el celular, a ver videos, etcétera. Y los 30 minutos de estudio eran 100% enfocados en el estudio. Yo no dejaba nada abierto, ni el celular a la mano, ni nada para poder concentrarme completamente. Es algo que ayuda muchísimo. Otra cosa que es supremamente importante es repasar justo antes de acostarse. Está comprobado que el cerebro es capaz de procesar la información que nosotros tenemos justo que nosotros leemos antes de acostarnos. Entonces, un repasito justo antes de acostarnos nos va a servir mucho. Otra cosa importantísima es hacer pruebas tipo examen una vez nosotros hayamos terminado de estudiar para la certificación, ya que esto nos enfrenta a un examen tipo certificación real y así nos vamos a dar cuenta de que también estamos preparados para dicha certificación. Y por último, algo que yo siempre hago es que yo hago un resumen de lo estudiado. Entonces, en el caso mío de las certificaciones, yo leí libros de 700 páginas que son larguísimos en inglés, extenuantes, malucos, y yo lo que hacía era un resumen de cada una de las definiciones, de lo que hacía, de los capítulos, en términos simples, de que yo los pudiese entender y yo dijera, ah, claro, esto es esto. Entonces, ya después, una vez tenía yo todo este resumen, pues ya yo no iba al libro a buscar exactamente qué tenía que hacer, sino que el resumen sacaba los términos y las definiciones y era mucho más fácil para mí abstraer dicho conocimiento y aprenderlo de memoria. Qué buenas técnicas, excelente. También uso la técnica Pomodoro y juego Duolingo. En Duolingo dicen que estudiar de noche hace que retiene mucho más la información, así que felicitaciones. Y Manuel, en tu caso, ¿qué técnica de estudio recomendarías? Sí, bueno, comparto con JP las técnicas, la técnica del Pomodoro es bastante efectiva de trabajar o estudiar 30 minutos enfocado completamente en lo que estás haciendo y luego tomarte un descanso de 5 a 10 minutos para luego continuar. Por lo menos una de las técnicas que me funcionaba a mí era utilizar esta técnica, estudiar 1 hora diaria, de ser constante en mi hora diaria de estudio y utilizar o dividir los primeros 30 minutos, descanso, y luego segundos 30 minutos, y ya de ahí sí darle un descanso un poco más profundo a la mente. Efectivamente, también comparto que la mejor hora, por lo menos en mi caso, para estudiar es en la noche. Yo, por lo menos después que, que mis hijos están dormidos, aprovecho el tiempo y digo, bueno, ahora sí es mi tiempo de estudiar y aprovecho para enfocarme en el estudio. Por lo menos a diferencia de JP, me cuesta mucho la lectura de grandes textos y soy más de llevar a la práctica. En este caso, yo por lo menos me voy más por las pruebas prácticas que están disponibles en la web, en diferentes páginas, en diferentes grupos de estudio, donde te dan laboratorios, donde tienes laboratorios para poder practicar, donde tienes casos de estudio que tú puedes aplicar los conocimientos que vas leyendo o que vas adquiriendo en videos, en cualquier texto o que vas aprendiendo de manera tradicional directamente en los paneles o en la web. Entonces, en este caso, yo por lo menos me gusta mucho llevar a la práctica, ejecutar proyectos pequeños y irle dando complejidad, irle quizás aumentando la oportunidad de mejora para que me dé también a mí una oportunidad de ir aprendiendo un poco más. Y por supuesto, siempre, nunca está de más y siempre es algo bastante importante tomar estos exámenes prácticos, como dice JP, de los diferentes cloud providers, de las diferentes herramientas que existen, porque esto te coloca en una situación donde es una simulación del momento real. Tú allí puedes entender quizás el formato de las preguntas, no todas las certificaciones tienen el mismo formato de preguntas, no todos los niveles de certificaciones, si son entry, si son associate, si son professional, tienen diferentes formatos de preguntas.
Entonces, allí tú al hacer estos exámenes de práctica, al tomar estos exámenes como referencia, ya sabes cuál puede ser este formato de pregunta, ya sabes cómo puede ir quizás la pregunta o cómo tú quizás poder entrarle a las diferentes preguntas. Hay preguntas que son capciosas, que necesitan quizás un doble check, un doble análisis, y el tener tiempo de poder leer estas preguntas y poder entender cuáles son las palabras claves que debes tener en cuenta al momento de la certificación, te ayuda muchísimo. Fantástico, muchas gracias por los tips. Manuel, sigo contigo. La siguiente pregunta va a ser un poco compuesta, porque imagino que tú estudias teoría y también haces práctica. Entonces, y dependiendo de la certificación, ¿cuánto tiempo en porcentaje o menos o absoluto recomiendas estudiar? Mira, como te digo, a mí la teoría, soy de las personas que leo al principio, digamos que todos los exámenes tienen un cheat sheet, una hoja donde te dice toda la información que va a ser evaluada en el examen de certificación. Yo leo todo esto de qué es lo que se necesita saber o qué es lo que se necesita aprender para estos exámenes, y dependiendo de qué tan extenso sea el conocimiento que debas tener, ahí puedo dividir el tiempo para poder estudiar. Por lo menos yo, mi tiempo o el tiempo que yo le dedico a estudiar diariamente es de 1 hora. Es el tiempo que considero que no me atosiga, y tampoco ni es mucho tiempo ni tampoco es poco. Entonces es como que un intermedio de 1 hora es lo que considero yo, para mí por lo menos, que es lo necesario para estudiar. ¿Y cuántos días puedo estudiar? Depende del nivel de certificación. Para las certificaciones asociadas, normalmente tú puedes estudiar en 2 o 3 semanas, puedes preparar una certificación entry, las certificaciones fundamentales. Si son ya certificaciones associates, siempre se recomienda tener al menos 3 meses de prácticas, de conocimientos un poco más, para poder interiorizar los casos prácticos que puedas llegar a tener. Y si ya son certificaciones a nivel profesional, siempre recomiendan tener al menos 6 meses de preparación y ya tener cierta experiencia manejando las herramientas a las cuales te vas a enfrentar en el examen. Muchos de estos exámenes tienen laboratorios o tienen casos prácticos donde tienes tú que ejecutar acciones para poder solucionar estos casos o brindarle las soluciones. Muchas gracias. Manuel, una pregunta asociada, ya más o menos lo comentaste, pero ¿cuál es tu técnica en porcentaje? ¿Cuánto le dedicas a conceptos y cuánto le dedicas a práctica? Aproximadamente un 60-40. 40% es la parte de conceptos, es la parte de entender los conceptos de la teoría de lo que vas a certificarte, y ya un 60%, en mi caso, es llevarlo a la práctica. Es comenzar por lo menos en la certificación de developer, ir desarrollando con las herramientas que está dando o que te brinda el cloud provider, las certificaciones de administrador o de administración, ya llevar a cabo los cambios, las ejecuciones, levantar bases de datos, bajar bases de datos. Entonces ya, por lo menos en mi caso, dedico más tiempo a esto. Yo creo que es un 60-40, 40% la teoría y 60% los laboratorios o exámenes prácticos. Fantástico, muchas gracias, Manuel. Y Alan, la misma pregunta en tu caso, ¿cuánto tiempo sugieres estudiar en general? ¿Cuáles son tus técnicas? Listo, pues lo primero es definir una intensidad diaria de estudio en base a la certificación y al tiempo en el que queremos realizar dicha certificación. En mi caso, en general, yo defino 2 horas diarias de estudio, teniendo 1 a 2 días de descanso como yo lo quiera hacer. Y yo esas 2 horas de estudio también las divido estudiando aproximadamente 40 minutos en la mañana, justo cuando me siento en el computador antes de hacer cualquier cosa, para estar pues fresquito de conocimiento y todo ese tipo de cosas. Le dejo solamente 20 minutos al mediodía, y en la noche ya sí es un poquito más extenso, 1 hora aproximadamente. Y siempre antes de acostarme dedico de 10 a 15 minutos para estudiar ese resumen, un repaso general a ese resumen que hago siempre, ya que es supremamente importante. Súper bien, muchas gracias. Buenas técnicas. Vamos a las preguntas finales, Alan. Al revés, ¿qué no recomiendas hacer? ¿O qué cosas has hecho y no te ha generado buenos resultados que puedas compartir? Listo. Lo primero
es estudiar jornadas largas. Eso no es bueno en ningún ámbito de la vida. Si nosotros dedicamos 4, 5, 6 horas a estudiar porque ya casi se llega el tiempo de la certificación o algo así, pues eso va a ser supremamente extenuante para nosotros. De hecho, puede incluso hacer que desistamos de dicha certificación porque nos podemos aburrir de estudiar tanto. Aparte de que no vamos a extraer todo el conocimiento apropiadamente. Entonces, es siempre bueno distribuir el tiempo en jornadas pequeñas. Otra cosa es salirse del foco de la certificación. Todas las certificaciones tienen otras certificaciones que le siguen. Entonces, cuando nosotros empezamos con una certificación básica, hay otras 5 certificaciones mucho más profesionales que van a ir de la mano. Si nosotros empezamos a estudiar de un tema y vemos que ese tema tiene otras 5 ramas, pero que ya se salen de la certificación, y nosotros empezamos a estudiar, así sea un poquitico de esos temas, no está mal, pero nos estamos saliendo del foco de lo que nosotros realmente queremos, que es nuestra certificación. Aparte de que ese conocimiento nos puede abrumar un poco al ver cosas que ya son más complejas, que necesitan más estudio y que, vuelvo y lo digo, nos pueden abrumar. Y por último, algo que es malo es no tener una meta y un calendario estipulado. Si nosotros decimos, es que yo me voy a certificar por ahí en 4 meses, pero no decimos, es que me voy a certificar el 23 de diciembre de este año, pues nosotros empezamos a estudiar de a poquitos y eso, sin tener un horizonte claro de qué es lo que queremos. Entonces es supremamente importante tener una meta, decir, es que este día me voy a certificar y ese día va a ser. Y tener un calendario para dicha certificación. Entonces, de una vez digo, bueno, es que voy a estudiar 6 días a la semana, 5 días a la semana en este horario y ese va a ser mi compromiso. Así como nos comprometemos para otras cosas, también lo debemos hacer para esto que es tan importante como lo son las certificaciones. Entonces, tener un calendario y esa meta clara. Espectacular. Muchas gracias, Alan. Y en tu caso, Manuel, ¿qué no recomendarías hacer, dado tu experiencia en tantas certificaciones? Sí, bueno, comparto con Alan todas las recomendaciones. Lo mismo, siempre creo que es tener un calendario, poner una fecha, por lo menos en mi caso. Cuando empecé con el tema de las certificaciones, las personas que me sirvieron de mentores siempre me pedían poner una fecha. Fija la certificación, busca el voucher, fija la fecha y ya ya sabes cuánto tiempo tienes para estudiar. Y ahí enfócate en estudiar. Siempre también como lo compartió Alan, mantener una meta o ir paso a paso, por lo menos si tienes que sacar 5 certificaciones, 4 certificaciones, ir de una en una. Enfócate en estudiar lo que es necesario para la certificación, la que primero vas a presentar, o la que tienes o la que tienes ya pautada, la que tienes ya agendada, y irte enfocando en esas certificaciones, porque el irte enfocando en ellas y seguir logrando obtener la certificación es un impulso mucho más grande para poder continuar con la siguiente certificación. No desistir, no aburrirse. Si crees que es mucha información o mucho tiempo, tómate un descanso, pero sabes que mañana vas a seguir estudiando o preparándote para esa certificación. No dejarlas a un lado, no aburrirse de eso. Y siempre recordar que las certificaciones que estás buscando, que estás obteniendo, ya hay un sinnúmero de personas que ya la consiguieron. Entonces, en ese caso, siempre buscar apoyo. Siempre es bueno buscar apoyo, siempre es bueno armar un grupo de estudio. Estudiar solo no es malo, pero cuando tienes un grupo de estudio te van dando, lo comenté anteriormente, quizás una visión diferente de los mismos casos, dependiendo del rubro, dependiendo del ámbito, dependiendo de la aplicación que cada persona le dé. Entonces, creo que esas serían, por lo menos en mi caso, las recomendaciones que él podría dar. Muchas gracias. No hay más preguntas en el calendario. Yo tengo una pregunta adicional, aprovechando que nos quedan unos minutos. Manuel, ¿qué recomendarías tú para el día del examen mismo o los días previos? ¿Hay alguna sugerencia que podrías darnos? Por lo menos en mi caso, el mismo día del examen, intento estar lo más relajado posible, intento desconectarme de otras cosas y por lo menos me gusta
Una cosa muy importante que comentó Alan es tomar notas. Yo soy de las personas que al tomar nota de las cosas que voy haciendo, me la recuerdo mucho más fácil que si todo lo dejo a lo visual. Entonces siempre yo tomo por lo menos 1 hora antes de la certificación y en ese caso repaso todo mis apuntes o toda la información que tengo apuntada para presentar la certificación. Yo tengo digamos que un tip o no sé si decirlo un tip, pero es algo que por lo menos en mi caso ha funcionado y lo he hecho hasta ahora bastante bien, y es que yo presento las certificaciones en la noche. Mis exámenes de certificación, todos los he presentado entre 12 de la noche y 1 de la mañana, aproximadamente comienzan los exámenes. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ha pasado el día, estoy más relajado, quizás estoy más desconectado del resto de las actividades diarias y a esa hora ya puedo concentrarme en hacer el examen. Dormir bien antes y luego prepararte para hacer el examen. En mi caso particular, por lo menos. Buenas técnicas. Y Alan, en tu caso, ¿qué recomendaciones podrías darnos para el día del examen mismo o los días anteriores? Algo que te ayude a enfocarte, a relajarte, etcétera. Listo, pues en mi caso, yo no toco nada referente a la certificación el día en que la tengo, porque considero que si nosotros llegamos el día de la certificación y empezamos a repasar un pedacito y miramos, mira, se me había olvidado esto, y después nos damos cuenta que también nos faltó otro poquitico, eso nos empieza a bajar la confianza que tenemos en el examen y vamos a llegar un poco desconfiados allá. Entonces, el día del examen no hago absolutamente nada. De hecho, yo hago todo lo contrario a lo que hace Manuel, y es que yo las certificaciones las hago temprano en la mañana, porque recién me levanto, me arreglo y me voy a presentar la certificación sin pensar nada del trabajo, sin pensar nada de otras ocupaciones, ni nada. Solamente estoy enfocado en mi certificación, en que la voy a pasar y ya. Entonces, el día del examen no hago nada y estudio solamente hasta el día anterior. Y de hecho, empiezo a bajar las cargas dependiendo pues de que también me sienta preparado. Entonces, si yo ya considero que estoy muy bien preparado, el día antes del examen también estudio poco. Doy un repasón, vuelvo y repaso y ya, no me pongo a enfrascarme en darle y darle y darle, porque considero que me abruma justo para el examen. Fantástico, muchas gracias por ambas visiones. Bueno, y con esto terminamos la ronda de preguntas, así que muchas gracias a Alan y Manuel por la ayuda. Y ahora volvemos con Patricio para ir cerrando. Bueno, para ir cerrando la presentación, estamos realizando una encuesta para mejorar la iniciativa, la cual contiene 4 preguntas que pues, no se tardarán más de 1 minuto o de 2 minutos en responderla. La encuesta es súper simple. Acá está el código QR para los que están dentro de ahí en la oficina puedan escanearlo y puedan acceder a él. Estamos compartiendo el link de la encuesta acá en el chat, ¿ya? Y bueno, con eso estaríamos concluyendo la presentación. Espero que puedan responder la encuesta, se lo agradecería un montón, ¿ya? Y no sé si Juan Pablo quieres agregar algo más al término, y con esto estaríamos cerrando. Sí, muchas gracias por la atención, muchas gracias a Alan y a Manuel nuevamente. Y dentro de esta iniciativa nosotros tenemos un árbol de certificaciones propuestas que estamos difundiendo, y también los focals, hay más personas de focal aparte de Alan y Manuel, van a estar encantados de poder colaborar y ayudar a las personas que están en este camino. Bien, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Pato, Alan, Manuel. Muchas gracias a todos por participar. En minutos se viene la siguiente charla, que es como una de las más esperadas también. Es con Oscar Barajas, es un youtuber que tiene una comunidad bastante grande y es experto en lo que es la web 3.0. Así que vamos a estar dando unos minutitos entre que se bajan los chicos, se sube Oscar. Pueden contestar la encuesta, no sé si pueden dejar la diapositiva en donde está el código QR para que comencemos. Gracias.
Chicos, de igual forma, si les quedó alguna duda acerca de esta temática tan relevante que fue las certificaciones, las pueden dejar, más allá de que no se va a responder de inmediato, después los chicos los pueden contactar y les pueden aclarar sus dudas. Así que las pueden dejar por allí. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, excelente formato. Así que esperamos a Oscar ahora.